Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, quiero reforzar la primera lectura repitiendo estas palabras. Dice la primera lectura del profeta Oseas, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Uno puede enumerar todos los pecados del pueblo de Israel, pero el Señor hoy se los puso en uno solo y se llama idolatría. Y a mí me parece que todos nuestros pecados también se resumen en uno, idolatría. ¿Qué es idolatría? Así a nivel general. La idolatría es cambiarle la imagen a Dios, vendernos a otros dioses. Eso es idolatría. Y ese es nuestro pecado de todos, porque cuando tú pones el dinero por encima de Dios, entonces tu Dios es el dinero, idolatría. Cuando tú traicionas a tu mujer, entonces, o a tu pareja, la otra persona se convierte como en tu principal, idolatría. Estás destruyendo tu matrimonio. Cuando tú caes en vicios, en adicciones como la pornografía, como el juego de azar, como el internet, todo ese tema de redes sociales o de juegos en computadora, ¿cierto? Entonces tú pones tu paz, tu tranquilidad, tu familia, la pones por debajo y a estas adicciones las pones por encima. Entonces son tus dioses, idolatría. Entonces, si nosotros miramos en una palabra, nuestro pecado también se llama idolatría. Aquí la pregunta del día de hoy es, ¿cuál es nuestra idolatría? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese momento donde nosotros desplazamos a Dios y le damos el lugar más importante a algo que nos está robando la paz? A una persona, a una situación, a momentos que nos roban la paz. Esa sería la pregunta para hacernos en este día. ¿Cuál es esa persona? ¿Cuál es esa situación? En una sola palabra, ¿cuál es nuestra idolatría? Esa es la gran enseñanza de esta primera lectura. Y luego dice, siembren justicia y cosecharán misericordia. Es una palabra bien interesante. ¿Qué estás sembrando? Eso estás cosechando. Ruega al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Es muy bonito. Llueva misericordia,
llueva salvación sobre cada uno de nosotros. Entonces, en esta mañana cada uno de nosotros va a hacer la lista. Puede hacer la lista de todos sus pecados, pero en el fondo se va a dar cuenta que todo se resume en uno: idolatría. ¿Y cuál es esa idolatría? ¿Cómo le estás cambiando la imagen a tu pareja? ¿Cómo le estás cambiando la imagen a tu descanso, a tu paz, a tu Dios, a tu familia, a tu tranquilidad, a tu bienestar? Cuando le cambias esa imagen, te vuelves un idólatra y caes en la trampa, porque esos dioses te esclavizan, te roban la paz, esos dioses te destruyen, no te aportan nada bueno. Uno cree que sí. Yo creo que lo bueno que le aportan son 5 minutos de bondad. Ya luego solo es destrucción, solo es intranquilidad, ya se daña todo. Así que a poner mucho cuidado. Ya en el Evangelio se presenta a Jesús con esta elección de los 12 y el envío a la misión. Esos elegidos somos nosotros. Nosotros somos parte de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque se dice que de los 12 apóstoles se fundamenta la iglesia. Entonces todos somos iglesia. Entonces todos somos apóstoles. Y cada uno de nosotros es un elegido de Dios, es un llamado por Dios. El problema es que uno a veces no siente ese llamado o no discierne bien ese llamado. No se siente llamado, no hace un buen discernimiento de ese llamado. Aquí el punto es creernos que sí somos llamados, que sí somos los elegidos. Y después el envío a la misión. ¿A qué nos envió Dios? Yo creo que, y lo hemos hablado varias veces aquí en Oxi Espiritual, ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué nos envió Dios en este mundo? Qué bonito tener claro dos cosas en este día. Primero, ¿cuál es nuestra idolatría? Y segundo, el Señor me ha llamado y me puso una misión. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa misión? Cuando uno encuentra la misión, uno empieza a rogar por lluvia de salvación y de bendición. El problema es que como a veces no sabemos cuál es nuestra bendición, entonces no luchamos, entonces descuidamos muchas cosas y dejamos de hacer cosas que no están bien. Vamos a pedirle al Señor en este día como que nos ayude a encontrar ese camino, que nos ayude a encontrar, primero yo creo que a sentirnos llamados, es muy importante, por eso les decía ahora, nosotros somos apóstoles, porque nosotros somos llamados por Dios. Entonces, primero que todo a sentirnos llamados. Y luego de sentirnos llamados a decir, ¿cuál es mi misión? Y miren lo que dice aquí, vayan a buscar a las ovejas perdidas, ¿cierto? O sea, aquel que lo necesita. ¿Cómo saber cuál es mi misión? Algo que les pueda ayudar a todos ustedes. Mi misión es aquello que tenga que ver con algún necesitado. O sea, un talento que yo tengo y una muestra, y como el Señor mostrándome el camino, aquí están los necesitados. Entonces, vayan a esos necesitados, ¿sí? Es muy importante. Yo tengo esta misión y yo tengo que llevarla a este lugar que la necesita. Eso se llaman las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Aquellos que están buscando un pastor, pero que no lo tienen. Yo he sido enviado a esas ovejas. Tú has sido enviado a esas ovejas que necesitan de ti. Ese es el punto bien importante. Entonces, en este día vamos a pedirle al Señor dos cosas. La primera, y es a la luz de la primera lectura. ¿Listo? A la luz de la primera lectura vamos a revisar nuestra idolatría, ¿cierto? Y descartemos. Démonos cuenta pues que estas situaciones nos dañan, nos destruyen, nos privan, nos quitan, no nos traen nada importante. No podemos clamar por lluvia de bendiciones cuando vivimos aferrados o esclavos a esto que nos hace daño. ¿Listo? Y luego, entonces, en el Evangelio, a sentirnos llamados y luego de sentirnos llamados a salir en ese anuncio, a salir a cumplir esa misión, a salir a hacer aquello que el Señor nos ha puesto y nos ha dado. Yo creo que es muy interesante. Así que vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a encontrar nuestra idolatría, a agradecerle por nuestro llamado y a que nos muestre cuáles son esas ovejas perdidas en las cuales tenemos que ir a anunciar y a proclamar esa palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María
y José.